La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi querido hermano y hermana, damos gracias al Señor por la santa oportunidad que Él nos da de poder llegar a todos ustedes y seguir compartiendo la palabra bendita de nuestro Dios. Desde donde quiera que tú nos sintonices, te damos la más cordial bienvenida. Ruego a Dios que te bendiga a través de su santa palabra. Es bueno poder tomar un tiempo y sentarnos con los corazones abiertos, los oídos, los ojos, todo despierto para la gloria del Señor. Así que vamos a abrir el libro de Dios y vamos a extraer eso que es palabra de Dios para ti, para mí y para todos nosotros, en el nombre del Señor. Amén. El Salmo 51, el verso 12. Sí, leemos, dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Muy bien, hermanos. Ustedes saben que compartimos la vez pasada el tema titulado El gozo de la salvación perdido y recuperado. Este mensaje es como si fuera una segunda parte. Pudiéramos decir una segunda parte, solo que voy a colocar otro título de lo que quiero compartir hoy. Pero antes de darle el título de este mensaje, quiero nada más recordar algunas cosas. Quiero ser enfático en lo que dije la vez pasada, de que aquí tenemos a David, aquel hombre que seguía siendo hijo de Dios, pero que tristemente había perdido por causa del pecado la alegría, la paz interior, la comunión con Dios. David había perdido mucho y él sentía ese vacío tremendamente. Por eso él dice al Señor: vuélveme el gozo. Y para él decir vuélveme el gozo, es como si él dijera aquello que alguna vez yo tuve, pero que por mi pecado lo perdí. Ustedes saben que la salvación no se pierde. Para eso hay que entender, como dije la vez pasada, el pacto, el nuevo pacto, hay que entenderlo. Las personas que normalmente dicen que la salvación se pierde, primero puede ser que hagan una lectura muy rápida. Y segundo, puede ser que simplemente no entienden los beneficios del nuevo pacto, no entienden los beneficios del nuevo pacto. Entonces, por eso dicen de inmediato la salvación sí se pierde. Pero este pasaje claramente dice David: vuélveme, dame otra vez lo que tuve alguna vez. Entonces, eso es bien importante decirlo. ¿Qué es perder el gozo de la salvación? Yo les dije que es perder, diríamos, la experiencia interna de paz. Se pierde la comunión, se pierde la libertad. Es decir, se pierde el entusiasmo espiritual y por eso se percibe sequía, tristeza y muchas otras cosas tristemente. Yo definí ese día y me tomé de algunos comentarios que normalmente consulto, como el de William MacDonald o el de Matthew Henry, que son muy respetados y yo estimo mucho sus comentarios, los tengo muy a la mano. Y entonces cuando consulté a ver qué decía Matthew Henry en este asunto de perder el gozo de la salvación, él dice así: la corona cayó de su cabeza y la luz de su rostro se apagó. Dice, no perdió su posición como hijo, y oigan esto, pero sí el rostro sonriente de Dios. Sí perdió el rostro sonriente de Dios.
porque eso es lo que hace el pecado. El pecado crea una tremenda distancia, se roba la comunión, se roba, querido hermano, la alegría, el gozo. Muy bien. Entonces, nosotros sabemos también, y lo vimos la vez pasada, que David recupera ese gozo una vez que hubo una confesión real. Y yo les decía que para que haya una confesión real, tiene que haber un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento real. Eso es, o sea, Dios es un Padre bueno. Y Él dice, si tú me das la espalda, tú te vas a perder de mucho. Vuélvete a mí y me vas a encontrar. Ese es Dios, el que cada día está con sus brazos abiertos, esperando nada más que quien quiera, querido hermano, confesar sus pecados realmente, pueda también experimentar el perdón y la misericordia del Señor. Dios está en buena voluntad para con los hombres. Dios está en buena voluntad para con los hombres. Ahora yo, lo que estoy hablando hoy y la vez pasada también, no tiene que ver tanto con la salvación misma, sino con el gozo de la salvación, con la alegría, que es lo que muchos cristianos pareciera ser han perdido, porque se ve, y yo estoy hablando en general, se ve tristeza, hay poca expresión corporal, el hecho de que hay una llama ardiente en mi interior, eso no se puede contener porque me quema. ¿Entiende lo que digo? O sea, cuando una persona, su comunión está sana con Dios, cuando sus pecados están resueltos, y ahora estoy hablando, repito, pecados que afectan la comunión, amén, pecados que afectan la comunión con Dios. Entonces, cuando eso está resuelto, se percibe en el rostro de la gente la alegría, la firmeza, la certeza, el entusiasmo espiritual. Y Dios no se equivoca al hablarnos a nosotros de estas cosas. Entonces, recuerden ustedes las palabras de este santo hombre, de David. Dijo, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ustedes saben, amados, que siempre hay una especie de patrón que se sigue una vez que una persona peca. O sea, el pecado abre la puerta a tantos males, incluso hasta enfermedades. Yo no soy de los que creo que todas las enfermedades tienen que ver. Ahora, si hablamos por el pecado original, ¿verdad? Ahí sí, bueno, ahí entró la muerte, entraron todos los males, pero yo ahora estoy hablando en un sentido específico, las cuestiones que sufrimos hoy, hay algunas que están directamente conectadas con el pecado, o sea, la consecuencia directa del pecado suyo y mío, y por eso es que hay que tener mucho cuidado. Pero se abre entonces, una vez que se peca, lo que sigue para con Dios es un juicio. Vean el patrón que se sigue. Vean, una persona peca y le abre la puerta a muchos males. Para con Dios viene un juicio. Dios está ahí y Él envía siempre una palabra para ver si las personas atienden a su voz. Y el que se arrepiente, como en el caso de los ninivitas, que ellos se arrepintieron, hasta los perros se arrepintieron. Es decir, pusieron en ayuno a todos. Ustedes leen en la palabra que dice animal, nadie va a comer. El mismo rey dice aquí, se firma una ley, todos vamos en ayuno y en arrepentimiento, todo ser vivo. Eso fue tremendo. Y entonces Dios los perdonó. A ellos Dios los perdonó en ese momento, libraron el juicio. Pero entonces el pecado, lo que va a seguir si no hay arrepentimiento es juicio.
Si no hay arrepentimiento, el juicio no se lo quita a nadie. Eso es una conducta, porque esos son, diríamos, que son leyes de Dios. Eso ya está establecido. Pero si hay arrepentimiento, entonces también hay una ley que sería, después del arrepentimiento, la restauración. Cuando una persona se arrepiente, lo que viene es la restauración. Y después vendrá el gozo. Eso es lo que viene después, el gozo. Porque ya aquello quedó resuelto, aquello quedó sanado. Y por eso ya no hay dolor. Ahora ya no hay separación. Amén. Ese es el orden de las cosas. Muy bien. Ahora bien, quiero que busquen conmigo en Primera de Samuel, en el capítulo 13 y el verso 14. Aquí vamos a comenzar en este día. Lo otro fue necesario nada más para recordar. En Primera de Samuel 13, 14. Muy bien. Dice así: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto no has guardado lo que Jehová te mandó. Muy bien, en ese pasaje tenemos implicados a Saúl y también a David. El mensaje que quiero compartir hoy, si quieren lo colocan en pantalla, está titulado David y Saúl, un contraste de corazones. David y Saúl, un contraste de corazones. Entonces, vamos a tratar de introducir esta parte del mensaje. Primero, hablando de estos dos, de David y Saúl, ambos fueron reyes escogidos. En el caso de Saúl, ustedes saben que su nombre significa pedido. De manera que Saúl fue pedido por el pueblo. Saúl fue escogido por el pueblo, digámoslo así, fue pedido por el pueblo. David fue escogido por Dios. En el caso de David, fue escogido por Dios. Ambos recibieron la unción, es decir, la redoma de aceite cayó sobre sus cabezas a los dos. Los dos recibieron la unción. En el caso de Saúl, ya dije que fue pedido por el pueblo. Saúl fue elegido para satisfacer el deseo humano de tener un rey como las demás naciones. Eso es lo que significa Saúl. En el caso de David, la unción de David no fue por deseo del pueblo, sino por elección soberana de Dios. Voy a recordar esos dos incidentes cuando ellos fueron ungidos. En 1 Samuel 10, en el verso 1, ahí nos va a hablar del ungimiento de Saúl. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Esa es una pregunta retórica, no requiere respuesta porque implícita está. Pueden poner el verso último es decir, el capítulo 9, 1 Samuel 9, en el verso último de ese capítulo, por favor. ¿Cuál es? ¿El 20 qué? El 27. El 27, por favor. Nada más para que vean ustedes que está hablando de Saúl. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante, y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Ahí claramente está hablando de Saúl. Y en el capítulo 10, verso 1, le deja caer la redoma de aceite y lo unge como rey de Israel. En 1 Samuel, en el capítulo 16, ahora tenemos un incidente bien interesante, porque aquí es donde vemos que hasta los profetas se equivocan.
¿verdad? Este profeta, estoy hablando del profeta Samuel. Busquen por favor en primera de Samuel 16, en un momentito vamos a colocar los pasajes. Ustedes saben que David no fue escogido ni siquiera por su padre, ni siquiera por su papá. Su papá no lo hizo, no lo llamó para que estuviera a la mesa con el profeta. Ese muchacho ante los ojos humanos era bien insignificante, pero había una redoma de aceite preparada para él. Pero en este caso, escogida por Dios. Escogida por Dios. Qué bueno es eso. Entonces ahora sí, por favor, coloquen ahí en el verso 1 primero. Dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Y dice, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces ya nosotros sabemos que el profeta obedece a Dios y va. Yo no quiero leer todos los pasajes porque si no nos tomaría mucho tiempo, pero podemos leer aquí el verso 13, específicamente donde le deja caer la redoma de aceite. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Muy bien, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Se da cuenta usted? Dos ungimientos. Dios los unge a los dos. En el caso de Saúl, pedido por el pueblo. En el caso de David, elegido por Dios. Así que la unción de David no fue por el deseo del pueblo. Estoy tratando de hacer, recuerden que mi mensaje, David y Saúl, un contraste de corazones. Por eso usted ve que digo algo de uno y del otro, porque es un contraste. Ambos fueron reyes escogidos. Ambos recibieron la unción. Ambos tuvieron oportunidades de obedecer. Pero también hay que decir que ambos pecaron. Ambos pecaron. Pero solo uno mantuvo un corazón conforme al Señor. Los dos pecaron, pero solo uno mantuvo un corazón conforme al Señor. Veamos, amados, los pecados cometidos por Saúl y después veremos los pecados cometidos por David, para que veamos entonces ese contraste, David y Saúl, un contraste de corazones. No puedo leer todos los pasajes porque no terminaríamos hoy. Entonces yo voy a ir quizás leyendo algunos. Pero entonces primero, hablando de los pecados de Saúl. Número 1, desobediencia directa al mandato del Señor. Desobediencia directa al mandato del Señor. Estoy hablando en aquel incidente que podemos leerlo en 1 Samuel 13, desde el verso 8 al 14. Eso podemos leerlo, estamos cerquita. Si usted tiene la Biblia ahí abierta, estamos cerca. En 1 Samuel 13, del 8 al 14. Ustedes recuerdan ese incidente una vez que leamos. Vean ustedes cuál fue el pecado de Saúl. Dice aquí, verso 8, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. O sea, él esperó los días que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Y oigan aquí, recuerden que estamos hablando del pedido por el pueblo. Y el pueblo, dice, se le desertaba. Y el pueblo se le desertaba. Sigan. Entonces dijo Saúl, aquí viene un grave error: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto,
he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Siga. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Siga. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Déjalo ahí, por favor, déjalo ahí. Vean ustedes, amados, que Saúl actuó por presión humana, no por obediencia a Dios. De manera que el primer pecado que podemos registrar es desobediencia directa al mandato del Señor. En otras palabras, se desesperó, tuvo miedo por la situación del pueblo y por la presión de los enemigos también. No quería que se le desertara al pueblo y él va y toma un lugar que no le corresponde. Y ese fue su pecado. Después tenemos otro que tiene que ver con rebeldía contra la orden de destruir a Amalek, porque Dios había dicho en 1 Samuel 15 que no dejaran nada, que destruyeran todo. Ahí fue cuando Samuel le dijo que la obediencia es mejor que los sacrificios. Ese pecado de Saúl es un pecado de rebeldía, de obstinación. Él no obedeció a Dios, sino que perdonó la vida al rey Agag. Y no solo eso, sino que se quedó con lo mejor del ganado, cosa que Dios había dicho, destrúyelo todo. Estoy mencionando para no leer los pasajes y no ¿cómo se llama? Y no quitar mucho tiempo, porque quiero llegar a algo. Entonces, el siguiente pecado de Saúl tiene que ver con la necesidad de aprobación humana. Él buscaba mucho eso, la aprobación de los hombres. Entonces, en 1 Samuel 15 podemos leer el verso 30, estamos muy cerquita. El verso 30, excelente, dice así, y él dijo, yo he pecado. Escuchen, vean lo que dice Saúl, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Yo he pecado, pero te ruego que no me delates. Hónrame delante de los ancianos. Vean los pecados de Saúl. Saúl pecó con celos enfermizos para con David. ¿Recuerdan? Porque las mujeres cantaban también. Saúl mató a sus 1000, ¿cómo se llama? 1000. Pero David a sus 10,000. Y bueno, Saúl todo el tiempo andaba detrás de David para matarlo. Y eso es importante saberlo, que siempre que haya una elección de Dios, es imposible que una persona muera sin que sea el tiempo de Dios, ¿verdad? Siempre y cuando la persona se mantenga en el camino correcto. Entonces, celos enfermizos contra David. Yo estoy nada más estudiando con ustedes los pecados de Saúl. Desobediencia directa al mandato del Señor, porque no esperó a Samuel e hizo lo que no le correspondía. Rebeldía contra la orden de destruir a Amalek. Se dejó lo mejor del ganado y perdonó la vida al rey Agag. Aquí vemos la necesidad de la aprobación de los hombres. Él quiere honra. He pecado, pero hónrame delante de los ancianos. Vemos pecado de Saúl en cuanto a celos enfermizos para con David. Y un pecado más que quiero mencionar
que es el pecado cuando él va y consulta a una adivina. ¿Recuerdan? Estoy nada más mencionando rápidamente. Cuando él consulta una adivina. Eso está en 1 Samuel 28. Yo no lo voy a leer para ahorrarme el tiempo. Entonces fue a la adivina de Endor a consultar. Ahí estaba violando abiertamente la ley del Señor. Eso prácticamente son los pecados de Saúl. Hablemos ahora de los pecados de David. David, como ya dije, también pecó gravemente, pero la Biblia muestra una gran diferencia en su corazón. ¿Cuál fue el primer pecado de Saúl? Desobediencia. ¿Saben cuál es el primer pecado de David? Adulterio con Betsabé. Adulterio con Betsabé. Leamos 2 Samuel 11. Ahí está, ¿ya? ¿Listo? Dice, y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Es decir, tiene dueño, esa mujer tiene dueño. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Primer pecado de David, pecado de adulterio. Primer pecado de Saúl, pecado de desobediencia. Wow. Segundo pecado de David, encubrimiento del pecado. En 2 Samuel 11, estamos cerca, versos del 6 en adelante. Vean el encubrimiento del pecado. Dice así, entonces David envió a decir a Joab, envíame al dueño de esa mujer, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Nada de eso le importa a David. Ahora mismo David lo que quiere es encubrir el asunto. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Ay, detente un momentito, ese hombre, recuerden que el reino de David se conoce como un reino de justicia, pero el justo aquí fue injusto, y fue más justo el que no debió ser justo. Siga, por favor, siga. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Yo me imagino que Urías estaba como extrañado, ¿qué tanta? Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Siga. Y David lo convidó a comer y a beber con él
hasta embriagarlo. O sea, si en su sano juicio no va y se acuesta con su mujer, borracho, claro que va a ir. Y él salió a la tarde a dormir en su casa con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Leamos un poquito más. Dejémoslo ahí porque ese me va a servir para el otro. Muy bien, el tercer pecado. Vean ustedes, primero, adulterio. Tenía tantas mujeres. ¿Ustedes creen que las otras que tenía no eran hermosas? Hermosas. Las mujeres, para que un rey las aceptara, tenía que pasar todo un proceso. ¿Ustedes no recuerdan el proceso de Esther? Todo un proceso. Esa mujer tenía que pasar como un año en un salón de belleza. Todo un proceso. David tenía muchas mujeres hermosas, pero ¿por qué esa? Se acuesta con ella. Ahora está tratando de cubrir el asunto, pero no lo logra. Y vamos a un tercer pecado, que es lo que Dios le atribuye, como lo vimos la vez pasada. Dios le atribuye a David la muerte de Urías, porque no logrando lo que quería. Vean aquí el tercer pecado: asesinato indirecto de Urías. Ahora sí leamos el 14, del 14 al 17. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías el justo. Sigue. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso al justo, a Urías, en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Sigue. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Yo voy a decir algo, pues yo no sé si ustedes van entendiendo lo que yo quiero enseñar hoy. Pecado 1 de Saúl: desobediencia directa al mandato del Señor. Pecado 2 de Saúl: rebeldía contra la orden de destruir a Amalek. Pecado 3 de Saúl: necesidad de aprobación humana. Pecado 4 de Saúl: celos enfermizos contra David. Pecado 5 de Saúl: consultar una adivina. Pecado 1 de David: adulterio con Betsabé. Pecado 2 de David: encubrimiento de ese pecado. Pecado 3 de David: asesinato indirecto de Urías. Ahora vamos al pecado 4 de David: censo del pueblo. Censo del pueblo. Es decir, era contar los hombres de guerra para ver cuántos hombres de guerra tenía, cosa que Jehová era su guerrero. Pero ahí él estaba renunciando. Por un momento apartó su mirada de Jehová y empezó, como todos los demás también, a ver cuántos hombres de guerra tenía. Eso fue terrible. Ahora, eso fue incitado por el diablo. David, es decir, Satanás le llenó su corazón también con ese pensamiento y pecó. Entre otros pecados, como por ejemplo los fallos familiares, no corrigió adecuadamente a sus hijos, como Amnón y Absalón, y bueno, entre otras cosas. Pero hablemos de la diferencia más grande entre Saúl y David. Ya vimos sus pecados, y de acuerdo a su juicio, ¿quién pecó más terriblemente? ¿Quién? David pecó más terriblemente. Y eso es verdad.
Solo vean, ustedes ponen esos pecados, uno y el otro, en la balanza se inclina de inmediato y dice, David. O sea, el juicio humano de inmediato va hacia David. Y vamos a hablar de la diferencia más grande entre Saúl y David. No está en la gravedad de los pecados, porque ya sabemos todos que David pecó más fuerte y más terrible que Saúl. Pero la diferencia más grande no está en la gravedad de los pecados, sino en el corazón ante el Señor. En el corazón ante el Señor. Porque resulta que Saúl pecaba y se justificaba. Ojo, porque aquí empieza la aplicación. ¿Cómo tratas tú con el pecado? ¿Qué corazón tú tienes? Porque es un contraste de los corazones entre Saúl y David para aplicarlo a nuestras vidas. Porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza ha quedado escrito. Entonces, el corazón ante el Señor. Saúl pecaba y se justificaba. La diferencia está en que David pecaba y se quebrantaba. Tremendo dolor le provocaba a David el pecado. Fue David el que escribió, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Saben dónde está la clave, hermanos? Saúl pecó sin arrepentimiento. David pecó, pero se arrepintió profundamente. Profundamente. ¿Cuál es la diferencia? No es la cantidad del pecado ni la gravedad, sino el corazón ante Dios. Es la única explicación bíblica que tenemos. Porque Dios dijo de David, y ustedes vieron cómo lo leímos al principio, donde yo inicié esta parte del mensaje. Yo me he suscitado a uno conforme a mi corazón. ¿Qué es lo que hace que alguien tenga un corazón conforme al Señor? Ya en un momento les voy a decir. No es la cantidad del pecado ni la gravedad, sino el corazón ante Dios. Escúchenme, hermanos, hablando de las diferencias. Saúl pecó y se justificó. Siempre tenía una excusa. Tú te atrasaste y yo hice esto. Siempre tenía una excusa. Siempre culpaba a otros. El síndrome adámico o adánico, de las dos formas, como quieran. Yo no tuve la culpa, fue el pueblo. Yo no tuve la culpa, tú te atrasaste. Vean el corazón de Saúl. Nunca hubo dolor por ofender a Dios. La contraparte, es decir, David pecó y se quebrantó. Él reconoció su pecado. Contra ti he pecado. No importa qué diga mi equipo de gobierno. Aquí no hay nada que ocultar. Ya vino el profeta. Ya el profeta me dijo lo que me dijo. Pequé. Y cambió sus vestiduras de inmediato. Y se fue a llorar y a buscar el rostro de Dios. No es el tamaño del pecado. No es el tamaño del pecado. Porque si fuera por el tamaño o por la gravedad del pecado, tendríamos que estar hablando cosas diferentes. Pero David pecó y se quebrantó. No se escudó, no culpó a nadie. No dijo, fue Betsabé por ser tan bonita. No se escudó, no culpó a nadie. Se arrodilló ante el Señor y dijo, ante ti he pecado. Hermanos, eso es un corazón conforme al Señor. No un corazón perfecto, sino un corazón que se arrepiente, que perdona. David, miren,
los cercanos a David se asombraban de ver cómo él perdonaba a sus enemigos. Un corazón perdonador. Ese era el corazón de David. Y entonces aquí vienen unas preguntas que son importantes hacernos nosotros. ¿Qué hacemos cuando pecamos? ¿Nos excusamos como Saúl o nos quebrantamos como David? ¿Nuestro corazón busca quedar bien con la gente o con Dios? ¿Hay celos, orgullo o desobediencia escondida en nosotros? Son preguntas que nos pueden ayudar, porque tiene que haber una aplicación. ¿Cuál es el corazón? ¿Cómo tratamos nosotros las cosas? Yo puedo definir así y decir, el pecado de David fue un pecado de la carne. El pecado de Saúl, un pecado del espíritu, es decir, desde adentro. Esa es la contaminación de espíritu. Ahí entra el orgullo, la rebeldía y todo ese tipo de pecados, que son pecados bien peligrosos. Dios trata de una manera el pecado de la carne con el pecado del espíritu. Por ejemplo, cada vez que alguien se levantó contra la autoridad, eso para Dios fue una ofensa tan tremenda. Pero repito, la gran diferencia la hace el corazón. ¿Saben por qué esto es importante, hermanos? Para que nosotros podamos canalizar bien las cosas. Nosotros todos estamos en un proceso, y es el proceso de la santificación, que eso es la mayordomía del cristiano. Cómo administra su vida, cómo administra su alma, cómo administra su parte espiritual, cómo administra su espiritualidad. La mayordomía, estamos en un proceso. Nosotros, cierto es que en este cuerpo no vamos a alcanzar el nivel de impecabilidad, es decir, que nunca vamos a pecar. Eso aquí no lo vamos a alcanzar, aunque deseamos eso, deseamos no ofender a Dios en ninguna cosa. Deseamos no ofenderlo en ninguna cosa. Tenemos que ser sabios, porque el pecado es como gangrena, carcome, daña. Muchos males vienen por causa del pecado. No piensen ni por un instante que sí, Cristo vino y quitó, trató el pecado. Como dijo Juan cuando vio a Jesús, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es verdad, Él quita lo que separa al hombre de Dios. Pero aquí yo estoy hablando de los pecados, del común, del diario vivir, que tienen que ser tratados, no simplemente, pequé y ya pasó. No. Hablé mal y ya. No. De ninguna manera. Hay que hacer lo que hay que hacer correctamente, para que entonces haya gozo, haya refrigerio, haya frescura. Y cuando tú vengas a la casa del Señor, ¿cómo se entra por las puertas? ¿Cómo se entra por las puertas según la Biblia? ¿Con qué? Con acción de gracias, con regocijo. Uno viene contento porque viene a adorar al Señor. Usted no viene ahí amargado, no viene, no. Ahora, cuando hay personas que no tratan con el pecado, que no van a la fuente, que no, una vez, miren, cada día, yo te voy a dar un consejo, cada día debes de ir y decirle al Señor, Señor, lávame en la sangre de Cristo, rodéame con la justicia de Cristo. Nosotros pecamos muchas veces, hasta sin darnos cuenta. Pero ahora yo no estoy hablando de ese tipo de pecado, sino el pecado consciente. ¿Cómo se trata ese pecado? Amados, ¿saben ustedes cuáles son los sacrificios que a Dios le agradan? Es mejor la obediencia que los sacrificios. Pero oigan, amados, en el Salmo 51:17, voy a pedir que lo coloquen en pantalla. Estoy concluyendo. El Salmo 51:17, aquí está. Vean, amados, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Oigan, el espíritu quebrantado. Ese es el espíritu de David.
Ese era su espíritu, un espíritu quebrantado. Perdí la cabeza, ofendí a Dios. He pecado contra ti, mi Señor. Un espíritu quebrantado. Y dice al corazón contrito. Escuchen, hermano. Al corazón contrito. El corazón que sabe humillarse delante de la presencia de Dios. Que sabe humillarse, que sabe reconocer, que no se excusa, que no culpa a los demás, sino que asume responsabilidad. Y dice, mire, yo dije esto, fui torpe en decir esto, hablé mal de ti, perdóname por favor. No como hay algunos que saben que hablaron mal y van y dicen, si yo te ofendí. No. Eso no, ese es el corazón de Saúl. El corazón de David es este: yo sé que te ofendí, porque hablé mal de ti. Dije esto y esto. ¿Cuánta gente está muriendo de cáncer? Yo no estoy diciendo que todos los que mueren de cáncer, pero repito, hay enfermedades que están directamente conectadas con la conducta de la gente. Y la Biblia lo dice, por ejemplo, cuando habla de la cena del Señor en Corintios, en el capítulo 11, dice que algunos duermen, porque ellos tomaron a la ligera la cena del Señor. Tomar la cena del Señor de una manera indigna, porque indigna en ese sentido es pecados activos, que la persona anda haciendo y deshaciendo allá afuera, y viene aquí simplemente a aparentar, y toma la cena, hay un juicio de muerte. Y algunos duermen, dice. Pisotearon la sangre de Cristo. Eso es muy triste. Entonces, amados, seamos sabios. Y aquí Dios nos está hablando, con todos los que nos está hablando. A todos los que estamos aquí, de donde quiera esté la persona escuchándonos. Si tú escuchas esto, Dios nos está hablando a todos, para que revisemos nuestro corazón. Miren, Dios está diciendo, no es la gravedad, no es el tamaño, no es la cantidad de pecado. Es el corazón. Pero no es caer en el vicio de que pido perdón y mañana vuelvo y peco en lo mismo. Pido perdón y mañana vuelvo y peco en lo mismo. No. Eso no es. Eso es un círculo vicioso. No estamos hablando. Es simplemente porque ya de David no se nos dice que se acostó con otra Betsabé, ni con la prima, ni la sobrina. Se acabó ese asunto. Se acabó. ¿Por qué creen ustedes que David sufría tantísimo cuando su hijo Absalón le estaba socavando el reino? Porque él sabía que lo que Absalón estaba haciendo era una consecuencia del pecado suyo, es decir, del pecado de David. Porque Dios se lo dijo, es que Dios perdona, pero la consecuencia nadie se la quita de encima. El pecado es nocivo desde donde usted quiera verlo. Es muy nocivo, es muy nocivo. El verdadero enemigo que nosotros tenemos es el pecado. Por eso es tan importante entrar a Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, amados, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero ¿qué dice la Biblia? Que nos despojemos de todo el peso, es decir, de todo pecado que nos estorba para correr la carrera. Entonces, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Conclusión, amados, David y Saúl, un contraste de corazones. Uno termina endurecido, vacío y lejos del Señor, desechado por Dios por causa de su corazón. El otro, aunque cayó profundamente, terminó restaurado por la misericordia de Dios. La diferencia estuvo en el corazón. Y termino con estas palabras: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, no hay engaño. Y termino diciendo: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Mi hermano y mi hermana, ahora mismo, después de haber compartido la palabra del Señor, pido a Dios que
te dé más. Aquello que yo no pude decir con mis palabras, que Dios te ayude a ti también y a cada uno de nosotros. Que Dios te guarde siempre y te dé la sabiduría para seguir corriendo la carrera, peleando la batalla y guardando la fe en el nombre del Señor. Amén. Shalom, shalom. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.